Buenos días, mis queridos hermanos. Una vez más le damos gracias a Dios por su bondad, por su misericordia. Gracias le damos al Señor por su infinito amor, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Fieles son todas sus promesas y sus bendiciones nunca le faltan a ninguno de sus hijos. Le damos gracias a Dios que estamos aquí en su santa casa para estudiar la palabra de Dios. Estamos en el mejor lugar del mundo, que es la casa del Señor, donde hemos venido a tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, donde hemos venido para poder estudiar la palabra de Dios y poder seguir aprendiendo más de ese Dios tan maravilloso que cada día nos revela su verdad por medio de su bendita y santa palabra. Les extiendo a todos una cordial bienvenida a cada uno de los hermanos que estamos aquí presentes, y también les extiendo una cordial bienvenida a los hermanos que siempre están conectados a través de Facebook Live, escuchando la palabra de Dios, aprendiendo, estudiando. Sean todos muy bienvenidos, bendecidos, ustedes y sus familias también. En esta mañana vamos a tener un tema muy interesante que se llama ¿Por qué es tan importante no olvidar el Congreso de 1888? Con este tema ya lo que vamos a hacer es ponerle fin a la serie de temas que hemos venido hablando en cuanto al mensaje de la justificación por la fe. El mensaje de la justificación por la fe es un mensaje central que está en la palabra de Dios. Y nosotros como cristianos necesitamos ser cubiertos o vestidos con la justicia de Cristo, con ese manto que Cristo ha provisto para cada uno de sus hijos. Si nosotros no somos cubiertos con ese manto y no tenemos la justicia de Cristo en nuestras vidas, de más que estamos en los caminos del Señor. Porque la justicia de Cristo es lo que nos va a ayudar a salir victoriosos del juicio investigador para que nuestros nombres permanezcan en el libro de la vida. Por medio del manto de la justicia de Cristo Jesús, vamos a recibir el derramamiento de la lluvia tardía para dar el fuerte pregón, terminar la obra en este mundo, ser sellados con el sello de Dios, pasar por el tiempo de angustia y esperar en pie la venida de nuestro Señor Jesucristo, para ser trasladados al reino de los cielos. Es una doctrina completamente fundamental, y hoy lo que vamos a hablar es acerca de la importancia de no olvidar ese suceso y del mensaje de la justificación por la fe, que como tal permanece vigente hoy en día y es una doctrina central, pilar de la palabra de Dios. Vamos en estos momentos a tener unas palabras de oración, y les invito a todos los hermanos, aquellos que puedan acompañarme en oración. Yo me voy a arrodillar para pedir la bendición del Señor y el Espíritu Santo nos dirija en el estudio de la palabra de Dios. Padre Santo que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque hemos venido aquí con el objetivo de poder aprender de tu palabra, de poder recibir tus bendiciones, de poder llenarnos de tu presencia, Señor, de poder llenarnos de tu gracia y de también poder ser cubiertos con el manto de la justicia de Cristo Jesús. Te pido, Padre Santo, que tú bendiga a cada hermano aquí presente, y también bendigas a cada hermano que no pudo llegar hoy, Señor, pero que sé que este tema lo van a poder ver a través de línea, Señor. También bendice a todos los hermanos que están conectados en línea, con sus Biblias abiertas, listos para escuchar el mensaje que tú tienes hoy para nosotros, Señor. Hoy vamos a concluir, Padre, con el tema de la justificación por la fe de esta serie que hemos venido dando. Permite, Señor, que nosotros podamos comprender cuán importante es esta enseñanza de la justicia de Cristo Jesús en nuestras vidas, Señor. Te ruego, Padre, que un carbón encendido del altar toque mis labios y que quite toda mi culpa, y que seas tú el que habla a través de mí, Señor. Que no sean mis palabras, sino sean las tuyas, Señor. Y permite que los hermanos, Padre Santo, puedan tener sus corazones abiertos, listos para escuchar esta buena palabra, para que pueda ser atesorada en sus corazones. Permite, Señor, que nosotros en estos momentos quedemos bajo el control y la voluntad del Espíritu Santo, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, Señor. Que sea tu Espíritu en el cual Él nos controle a nosotros, Señor,
Padre querido, quita de nosotros toda ansiedad, toda carga y permite que podamos depositarla a los pies de Cristo Jesús, sabiendo que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Enséñanos a descansar en Cristo Jesús, a confiar en tus promesas y a vivir por fe, sabiendo de que tú nunca desampararás a ninguno de tus hijos. Quédate con nosotros, ya que te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, y como bien habíamos dicho, hasta aquí este es el 8º tema en cuanto a esta serie de mensajes de la justificación por la fe. Y es muy importante no olvidar el Congreso de 1888. ¿Por qué? Porque hace algunos sábados atrás, en uno de los temas que hablé en cuanto al mensaje de la justificación por la fe, yo había comentado de que la iglesia en 1888 cayó en un bache, cuyo bache la iglesia no ha podido salir de ese bache. ¿Por qué? Porque en 1888 se rechazó la luz que Dios había enviado a su pueblo, que era el mensaje de la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Una enseñanza muy fundamental que el cristiano necesita experimentar en la experiencia de nuestra vida diaria con Cristo Jesús. Ahora, la iglesia cayó en este bache porque la iglesia no aceptó el mensaje. Y mientras que la iglesia no acepte el mensaje y viva el mensaje de la justificación por la fe, la iglesia va a seguir en ese bache sin poder salir de ese bache. Ahora, cuando la iglesia o el pueblo de Dios o los hijos de Dios no aceptan esta doctrina fundamental, no tienen ninguna esperanza que albergar de salvación, porque su salvación depende de la doctrina de la justificación por la fe. Depende completamente de esta doctrina. La palabra de Dios, vamos a Romanos capítulo 1, versículo 17. Miren lo que dice la palabra de Dios. Romanos 1, 17. Es un texto muy conocido por todos nosotros. Romanos capítulo 1. Versículo 17. Miren lo que dice Romanos 1:17. Dice, porque, vamos a leer desde el versículo 16 mejor. Miren lo que dice el versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque el evangelio de Cristo es poder de Dios. ¿Qué es el evangelio de Cristo? Poder de Dios. Pero poder de Dios ¿para qué? Sigue diciendo, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en él, o sea, hablando en él, o sea, en el evangelio, en Cristo y también en Cristo Jesús, dice, porque en él la justicia de Dios es revelada por medio de la fe, y en la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Noten que es interesante que el poder de Dios, ¿qué cosa es? El evangelio es poder de Dios para la salvación. Entonces, nosotros cuando aceptamos a Cristo Jesús, experimentamos el poder del evangelio, experimentamos el poder de las buenas nuevas de salvación, experimentamos el poder de Dios en nuestras vidas cuando somos reconciliados con Dios, somos perdonados por medio de la sangre de Cristo Jesús, y entonces experimentamos esa transformación en nuestras vidas. No hay poder del evangelio, no hay poder de Dios en nuestras vidas si nosotros no experimentamos a diario esa transformación. Si en nuestras vidas no hay una transformación, pues entonces no hay poder de Dios.
Porque el evangelio, las buenas nuevas de que Cristo vino a este mundo a morir por mí para salvarme del pecado, es para que por medio de la fe yo pueda apropiarme de los méritos de Cristo Jesús, pueda apropiarme de esa salvación que me ha sido otorgada por gracia. Y a través de esa salvación, al yo aceptar a Cristo Jesús, experimento ese poder en mi vida. Y tristemente, mis queridos hermanos, hay personas que son cristianas y no experimentan el poder de Dios. Llevan en la iglesia 5, 10, 15, 20 años y no ha habido un cambio en sus vidas. Y es ahí donde nosotros debemos de cuestionarnos y decir si realmente nosotros hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Porque si usted lleva 10 años en la iglesia, 15, 20, 30 años, y usted no ha experimentado una transformación en su vida, entonces, hermano, usted debe de cuestionarse. Porque los años que usted lleva en la iglesia no los van a salvar a usted. Lo que lo va a salvar a usted es su relación con Dios. Lo que lo va a salvar a usted es ese poder experimental de Dios en su vida, donde usted cada día camina en los pasos de nuestro Señor Jesucristo, ejemplificando las buenas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Noten que el versículo 17 dice, porque en Él, en Cristo Jesús, la justicia de Dios es revelada. ¿Y cuál es la justicia de Dios? ¿En qué se revela la justicia de Dios? En la santa ley de Dios, que es el reflejo del carácter de Dios. Y sigue diciendo, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 3:22. Romanos capítulo 3, versículo 22 dice, la justicia que es por la fe. La justicia de Dios, que es por la fe, ¿de quién? Dice el versículo, de Jesucristo. ¿Para quiénes, hermanos? Dice, para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. Dios ha provisto de su perfecta justicia, acreditárnoslas a nosotros por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esa perfecta justicia no es más que obediencia a la santa ley de Dios, que por mí mismo yo no puedo obedecerla. Es el Espíritu Santo en mi vida el que me da el poder para alinear mi vida conforme a la voluntad de Dios. Es el Espíritu Santo el que me ayuda a caminar viviendo por medio de la fe, confiando en las promesas de la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que me da el poder cada día para yo poder vencer el pecado y las malas tendencias heredadas y cultivadas que hay en mi vida. El Espíritu Santo hace una completa transformación en mi vida. Pero vuelvo y repito, el Espíritu Santo transforma tu vida si tú quieres que el Espíritu Santo la transforme. El Espíritu Santo no puede violentar nuestras vidas y hacer en nosotros lo que nosotros no queremos que Él haga por nosotros o en nosotros. Pero cuando nosotros nos abrimos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va transformando nuestras vidas, va llenando nuestras vidas de gozo, amor, paz, paciencia, benignidad. Ese es el fruto del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo quiere producir en nuestras vidas, mis queridos hermanos. Y Pablo, una de las cosas que Pablo desea es que todo hijo de Dios sea siervos de la justicia de Dios. Sean obedientes a la voluntad de Dios, que caminen en la santidad de Dios.
Porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Noten que miren lo que dice también Romanos 6:18. Romanos 6:18, miren lo que dice Pablo. Y libertados del pecado, vinisteis a hacer ¿qué cosa? Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Antes tú eras esclavo del pecado. Antes vivías satisfaciendo los deseos de la carne que eran contrarios a la voluntad de Dios. Antes tú vivías haciendo lo malo delante de Dios. Porque nosotros los seres humanos somos malos por naturaleza. Pero una vez que nosotros somos libertados de esa miserable vida de pecado, entonces ahora Pablo espera que ya no seamos más esclavos del pecado, sino que ahora seamos siervos de la justicia. La justicia de Dios que ha sido revelada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo a nosotros seguir. Porque el mismo Jesucristo dijo: ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Noten que la justicia pudiéramos definirla, lo habíamos definido como la obediencia a la ley de Dios. O sea, la justicia también se define como la práctica del bien. Que es lo mismo que ser obediente a la ley de Dios, porque cuando tú obedeces la ley de Dios, tú estás practicando el bien. Entonces, si la justicia es la práctica del bien, entonces la injusticia, ¿qué es? ¿Qué es la injusticia? Exactamente. Si la justicia es la práctica del bien, la injusticia, ¿qué cosa es? La práctica del mal. Noten que a veces nosotros decimos: oh, mira la injusticia que cometieron con esa pobre persona. ¿Y por qué con esa persona se cometió una injusticia? Porque no se obró bien con esa persona, se obró mal. Entonces la injusticia, mis queridos hermanos, es la práctica del mal. La justicia es la práctica del bien. Dios quiere que nosotros practiquemos el bien, porque Jesucristo en esta tierra fue un ejemplo de práctica del bien. Y noten que Juan 5:17 lo dice de esta manera. Primera de Juan 5:17. Miren lo que dice Primera de Juan 5:17. Primera de Juan 5:17 dice: toda maldad, ¿qué es? Es pecado. Mas hay pecado no de muerte. ¿Qué dice en la versión de ustedes? Toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Entonces, habíamos dicho anteriormente que la justicia es la práctica del bien y la injusticia es la práctica del mal. Y Dios no quiere que nosotros vivamos practicando el mal. Y hoy en día me llama mucho la atención que hoy en día muchos profesos, predicadores, te dicen de que tú siendo cristiano vas a seguir practicando el mal hasta que Cristo venga. Y cada vez que nosotros decimos eso, mis queridos hermanos, entonces no estamos creyendo en el poder de Dios que es para la salvación de mis pecados, para ayudarme a vivir, a ser un siervo de la justicia. Y Dios quiere que nosotros, como bien dije anteriormente, seamos siervos de la justicia. Porque la persona que ha nacido de nuevo vive para practicar el bien. Y eso mismo lo dice Efesios 4:20. Miren lo que dice Efesios 4:20.
Vamos a Efesios 4:20. Efesios 4:20 dice, Efesios 4:24, el versículo 24. Efesios capítulo 4, versículo 24 dice, y vestidos del nuevo hombre, que es creado según Dios en justicia y en santidad verdadera. O sea, la persona que ha experimentado el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, que es una nueva criatura en Cristo Jesús y que las cosas viejas pasaron, ese nuevo hombre creado según Dios es creado ¿para qué? Para que siga practicando la injusticia, que la injusticia es la práctica del mal. No, dice el versículo 24, para que creado según Dios en justicia y en santidad. Esa es la voluntad de Dios, que sus hijos anden en justicia y en santidad. Tito 3:7, miren lo que dice Tito 3:7. Vamos a Tito 3:7. Tito 3:7 dice, para que justificados por su gracia, o sea, ya una vez que nosotros hemos sido justificados por medio de la sangre de Cristo, porque Cristo pagó nuestros pecados y nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, y Cristo nos limpia de todos nuestros pecados, nos perdona y nos reconcilia con Dios, dice, para que justificados por su gracia vinieses a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Alguien tiene otra versión que me diga el versículo 7? Por favor. ¿Alguien puede leerlo? Tito 3:7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. O sea, es prácticamente casi el mismo versículo. Entonces, justificados por medio de su gracia, ¿qué llegamos a ser? Herederos, mis queridos hermanos, conforme a la esperanza de la vida eterna. Es muy importante que nosotros no olvidemos el mensaje de la justificación por la fe, porque es un mensaje central en la palabra de Dios. La justicia de Dios que fue revelada por medio de Cristo Jesús. Y esa doctrina de la justificación por la fe, que vino por primera vez en el Congreso de 1888, mis queridos hermanos, no podemos olvidar, no podemos dejar a un lado esta preciosísima verdad. Miren lo que dice el pastor Taylor Bunch en cuanto a la importancia de la historia del mensaje de la justificación por la fe, que por primera vez fue presentado en Minneapolis. Taylor Bunch, en su libro El Éxodo y el movimiento adventista en tipo y antitipo, en la página 107 y en la página 168, él dice, justo antes del fin, el pueblo adventista revisará su historia pasada y la verá en una nueva luz. Debemos estudiar y comprender los antitipos de las dos experiencias de Cades Barnea, del antiguo Israel, y sacar provecho de los errores de nuestros padres, especialmente durante la crisis de 1888. Donde la hermana White calificó el Congreso de 1888 como el peor congreso de la historia dentro del movimiento adventista. Sigue diciendo, hemos de reconocer y confesar los errores de nuestros padres y asegurarnos de no repetirlos. ¿Cuál fue el error que se cometió en 1888? Que cuando Dios envió la luz, se rechazó la luz, se rechazó el mensaje, pero rechazaron a los mensajeros que estaban impartiendo esa luz.
Y mis queridos hermanos, ese mensaje de la justificación por la fe traído a la iglesia adventista, ese mensaje, mis queridos hermanos, no podemos rechazarlo, no podemos ignorarlo, ni tampoco podemos rechazar a los mensajeros que están hoy en día más que nunca, antes de la venida de Cristo Jesús, antes del cierre de la gracia, reviviendo el mensaje, que esa bendita luz que Dios trajo sobre su iglesia en 1888. Porque de ese mensaje de la justicia de Cristo, que nosotros lo aceptemos, depende el destino de nuestra salvación. Demorando así todavía más el triunfo final del movimiento adventista. Se debe revisar y estudiar la historia del pasado a la luz de esos errores y sus consecuencias en la prolongada demora de la venida de Cristo. Una visión como esa resolverá muchas cuestiones enrevesadas y fortalecerá en gran manera nuestra fe en el liderazgo. ¿Qué es lo que va a fortalecer nuestra fe en el liderazgo de la iglesia? Dentro del pueblo de Dios, en cada uno de los hijos de Dios, en el que nosotros aceptemos el mensaje de la justicia de Cristo. En gran manera nuestra fe en el liderazgo divino del movimiento adventista. Esta verdad es una verdad tan importante que la mensajera del Señor lo llamó la verdad presente para este tiempo. La mensajera del Señor en la Review and Herald en el 23 de julio de 1889, ella dice: agradecemos a Dios de todo corazón porque tenemos una luz preciosa. ¿Cómo ella llamó a esa luz? Preciosa. Que presentar delante de la gente, y nos regocijamos porque poseemos para este tiempo un mensaje que es, ¿qué cosa? La verdad presente. Entonces el mensaje de la justificación por la fe es la verdad presente para este tiempo. Es el mensaje del tercer ángel. Y nosotros en una predicación anterior acerca de la justicia, acerca del mensaje del tercer ángel, la justicia de Cristo, habíamos dicho que el mensaje del tercer ángel comenzó a partir del 22 de octubre de 1844. Comenzó el mensaje del tercer ángel. Y el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe, la verdad presente que el pueblo de Dios necesita para que el pueblo de Dios pueda salir de ese bache en el cual cayó en 1888 y pueda cumplir la misión de Cristo y triunfar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las buenas nuevas de que Cristo es nuestra justicia es la verdad presente. Han proporcionado alivio a muchísimas almas y Dios dice a su pueblo: seguid adelante. ¿Qué es lo que Dios dice a su pueblo? Sigan hacia adelante. Pero seguir hacia adelante, ¿cómo? Presentando la verdad presente, Cristo, nuestra justicia. Es la verdad presente para este tiempo. Y mis queridos hermanos, cuando nosotros nos apropiamos de esta verdad y la experimentamos en nuestras vidas experimentamos un gozo indescriptible de paz y de amor tan grande que nuestras vidas se inundan con la presencia de Dios. Hasta tal punto que deseamos no perder ese gozo tan grande que sentimos el haber sido liberados del pecado y que ahora somos hijos de Dios reconciliados gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Es un gozo indescriptible. El mensaje de la justificación por la fe es un mensaje que nos ayuda a vencer el pecado y a vivir en victoria. Contrario a lo que hoy muchos predicadores, como dije anteriormente, predican: no, usted va a seguir pecando hasta el día en que Cristo venga. Usted nunca va a poder dejar de pecar.
usted va a seguir siendo pecador. Usted va a seguir haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y entonces, ¿dónde queda el poder de Dios? ¿En qué Dios tan poderoso creemos de que Dios no es capaz de ayudarme a vencer, por ejemplo, el vicio del cigarro? ¿En qué Dios voy a creer yo de que Dios no es capaz de ayudarme a vencer a mí el vicio y la mala maña que yo tengo de robar, de tomar lo que no es mío? Entonces, ¿en qué Dios poderoso voy a creer yo, como según la Biblia me dice, de que Dios es todopoderoso, cuando Dios no tiene el poder para ayudarme a mí a vencer la mala maña de estar diciendo mentiras y de estarle mintiendo a todo, a mi esposa, a mis padres, a mis hijos, a mis colegas de trabajo, porque soy un mentiroso? Entonces, si yo no creo de que Dios tiene el poder suficiente para ayudarme a vencer a mí los pecados por los cuales yo estoy luchando, pues entonces es mejor, mis queridos hermanos, cerrar la Biblia, apartarse de los caminos de Dios y no seguir creyendo más en un Dios todopoderoso, porque sería un engaño creer en un Dios todopoderoso que no tiene poder para ayudarme a mí en mis debilidades. Pero si yo creo en un Dios todopoderoso, mis queridos hermanos, entonces yo debo de creer de que Dios tiene poder en mí. ¿Para qué? Para ayudarme a vivir en la victoria que Él quiere que yo viva a diario en el nombre de Cristo Jesús. Y noten que el mismo Dr. Wagner, que fue el que trajo junto con Alonzo Trevier Jones el mensaje de la justicia de Cristo al Congreso de 1888, miren lo que dice el pastor Wagner. Estudios bíblicos del libro de Romanos por L. Joseph Wagner, página 21. Miren lo que dice él. Solo hay dos servicios: el servicio de Satanás, que es del pecado para muerte, y el servicio de Cristo, que es de obediencia a la justicia. Él dice, no hay término medio. O tú eres sirviente de Satanás, o tú eres sirviente de Dios. Pero término medio, hermanos, no hay. Eso no existe. O eres blanco o eres negro. Pero el gris en la fórmula de la justificación por la fe o en la fórmula de la salvación no existe. O eres blanco o eres negro. Pero el gris no existe, porque ustedes saben que la unión del negro con el blanco da gris. Eso dentro del cristianismo no existe. No puede existir. Por eso es que el doctor Wagner, por el cual Dios envió esa preciosísima luz, esa maravillosa verdad para el pueblo, él dice, o estás en el servicio de Satanás o estás en el servicio de Dios. Sigue. Y el servicio de Cristo, que es de obediencia a la justicia. Un hombre no puede servir a dos señores. Usted no puede servir a Dios y a Satanás al mismo tiempo. Eso es imposible. Y el mismo Jesucristo lo dijo. Vosotros no podéis servir a dos señores, porque amarás a uno y menospreciarás al otro. O aborrecerás al uno y amarás al otro. No se pueden servir a dos señores. El Señor Jesucristo lo ejemplificó así. Usted no puede ser cristiano que diga que usted cree en Dios y sirve a Dios y al mismo tiempo le esté sirviendo al diablo. Y eso es una falsificación del verdadero evangelio que hoy se está impulsando en el mundo entero por falsos predicadores que nos quieren hacer creer, si tú crees en Dios, sirves a Dios, te bautizas, crees en Dios, pero aparte que vas a creer en Dios, también vas a servirle a Satanás. No, hermano, eso es un evangelio falso. O eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. O le sirve a la justicia o le sirve al pecado.
todos creen eso. Ahora miren lo que él dice. Entonces, miren para esto qué declaración, hermanos, más fuerte. Entonces es imposible servir al pecado y a la justicia al mismo tiempo. Ahora nos llamamos cristianos. Eso significa que seguidores de Cristo. Saben que hubo una vez un hermano, cuando hace años en Cuba, cuando él me presentó el tema de la justificación por la fe, yo era un muchachito bien jovencito y no le presté mucha atención al tema. Yo era bien jovencito. Yo en la iglesia, entré a la iglesia con 14 años, a la iglesia. Y yo era jovencito, y cuando él me enseñó el tema de la justificación por la fe, porque él sí lo estaba estudiando de una manera tremenda, él me hizo un juego. ¿Y saben cuál fue el juego? Vamos a Gálatas. Vamos al libro de Gálatas y yo le voy a enseñar el juego que él hizo conmigo. Vamos a los Gálatas. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Porque quiero decirle que cuando yo era jovencito, este tema no lo entendía y yo decía, no, sí, uno está en Cristo Jesús, pero acuérdate que la carne es débil y uno siempre va a estar pecando. Y yo creía eso, uno siempre va a estar pecando, porque yo creía que sí, de que nunca nos íbamos a poder librar del pecado hasta la venida de Cristo Jesús. Y él me dijo, bueno, ok, entonces vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y él me dijo así de esta manera. Vamos a ver si ustedes captan lo que él me enseñó. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, fornicación, paz, mentira, lujuria, paciencia. ¿Eso dice ahí? Y entonces yo recuerdo que cuando él me mencionó y me dijo amor, gozo, fornicación, lujuria, yo decía, ¿cómo? Espérate un momentico. Si aquí en la Biblia no dice lujuria, no dice fornicación, no dice mentira, dice, bueno, ok, vamos a leer de nuevo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, fornicación, lujuria, paz, paciencia, mentira, benignidad, asesinato. Y cuando él me empezó a decir de nuevo todas estas cosas, le dije, no, tú estás mal. Me dijo, yo no estoy mal. El que estás mal eres tú, porque tú crees de que el Espíritu no tiene el poder para que te ayude a vivir en victoria. Sin embargo, aquí me dice que el fruto del Espíritu en la vida de una persona es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. No me dice a mí que el fruto del Espíritu en una persona es amor, gozo y fornicación. Ese no es el fruto del Espíritu. Y entonces el doctor Wagner lo que está queriendo decir aquí, usted no puede servir a dos señores. O le sirve al pecado o le sirve a la justicia. Pero usted no puede servirle a los dos, porque el Espíritu Santo no puede producir en ti el fruto, amor, gozo, paz y también fornicación. No. Porque ese fruto, la fornicación, la lujuria, la mentira, la hechicería, eso es producto de la carne. Y los deseos de la carne van en contra de la voluntad del Espíritu. Son dos cosas completamente antagónicas, opuestas. Pero hoy nosotros los cristianos la hemos querido combinar. Soy cristiano, amo a Dios, voy a la iglesia, doy mi diezmo, hago obra misionera, pero cuando a mí algún hermano o algún vecino o algún familiar me cae mal, le corto la cabeza. Y hoy en día hay hermanos cristianos que son cristianos, que creen en Dios, llevan muchos años en la iglesia y ustedes ven que son mentirosos. Que dicen una mentira tras de otra. ¿Y cómo es posible que usted, siendo cristiano, usted va a estar practicando la mentira? Si el verdadero cristiano dice la verdad, aunque lo maten, aunque esa verdad te lleva a la muerte.
Porque la mentira proviene del diablo. Y a veces yo digo, bueno, esa persona quizás pensará que una mentira más, una mentira menos, no hace la diferencia. El problema es que una mentira más, una mentira menos, te acostumbras a ser un mentiroso. Y los hijos de Dios no son mentirosos. Y eso es lo que dice aquí el doctor Waggoner. Entonces es imposible servir al pecado y a la justicia al mismo tiempo. Miren lo que él sigue diciendo en este mismo texto. Miren lo que él sigue diciendo. Pero en toda nuestra experiencia cristiana hemos dejado pequeños resquicios aquí y allá para el pecado. ¿Saben lo que significa pequeño resquicio aquí y allá para el pecado? Que no le hemos entregado completamente nuestro corazón a Dios. Y al no entregarle completamente nuestro corazón a Dios, Dios no puede poseer la mitad del corazón, porque con Dios es o todo o nada. Porque tu corazón, la mitad no puede ser de Dios y la otra mitad de tu corazón del diablo. Ni tampoco tu corazón puede ser, vamos a suponer, un 98% de corazón para Dios y un 2% para el diablo, o un 99,05% de corazón para Dios y el otro 0,5% para el diablo. Con Dios es o todo o nada. Y entonces ahora el doctor Waggoner está queriendo decir de que nosotros hemos dejado pequeños resquicios aquí y allá para el pecado. Por eso es que llega un momento en que a veces para el cristiano pecar se lleva a convertir en un hábito tan normal que a veces cuando usted a esa persona, a ese hermano o a esa hermana cristiana, usted le dice, mire hermana, usted está en pecado porque usted está haciendo esto mal, al final terminan defendiendo el pecado y terminan echándoselo a usted de enemigo. Porque el pecado les llega a ser tan normal de que al final, en vez de aborrecer el pecado, terminan defendiendo el pecado y terminan con usted de enemigo, siendo hermanos en Cristo Jesús. Justifican el pecado. No, sí, hermano, es verdad, pero, hermano, cuando alguien a usted le dice que usted le señala algún error o algún pecado que está cometiendo por amor al Señor, usted se lo está señalando porque usted desea que ese hermano no siga practicando más ese pecado que lo está alejando de Dios. La persona a veces le dice, no, sí, es verdad, hermano, pero, hermano, cuando usted vea que esa persona ponga un pero, olvídese. Porque para el pecado no hay excusa, ni hay pero. Nunca nos hemos atrevido, sigue diciendo el doctor Waggoner, nunca nos hemos atrevido a llegar a ese lugar donde creeríamos que la vida cristiana debería ser una vida sin pecado. Vuelvo y repito, dice, nunca nos hemos atrevido a llegar a ese lugar donde creeríamos que la vida cristiana debería ser una vida sin pecado. Pregunto, ¿cuántos hoy, mis queridos hermanos, y seamos sinceros, hermanos que nosotros conocemos, creen de que es imposible vivir una vida sin pecado? Si es que precisamente eso es lo que hoy se predican en prácticamente todas las iglesias. Que usted va a seguir pecando hasta el día en que Cristo venga. Porque no creen de que usted puede vivir una vida sin pecado. Y entonces, cuando usted le dice, sí, pero la palabra de Dios dice Cristo, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros hagáis, a esa hora dicen, sí, pero el ejemplo de Cristo es que, por ejemplo, tú enseñes como Cristo enseñó, pero que Cristo en ti, en la forma en que Él vivió, no es tu ejemplo, porque Cristo fue el único que pudo vivir sin pecado. Yo quiero que vayamos por favor al libro de Lucas, mis queridos hermanos. Vamos al libro de Lucas.
Lucas capítulo 1. Vamos a Lucas capítulo 1. Vamos a leer Lucas capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice, Lucas capítulo 1, versículos 5 y 6 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, y su esposa era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Y miren el versículo 6 ahora, mis queridos hermanos, cómo ellos describen. O sea, en el versículo 6 vamos a ver cómo Lucas describe a Zacarías y a Elizabeth, que fueron los padres de Juan el Bautista. Miren lo que dice. Y ambos eran justos delante de Dios. Hermano, una persona que está cubierta con la justicia de Cristo es una persona justa. Una persona que practica el bien. Cuando en la palabra de Dios ustedes lean en cualquier versículo que digan fulano de tal era una persona justa o fulana de tal era una persona justa, era una persona que estaba cubierta con la justicia de Cristo. Y si estaba cubierta con la justicia de Cristo, entonces vivía una vida sin pecado, vivía una vida de victoria en Cristo Jesús. Porque el manto de la justicia de Cristo Jesús solamente es puesto sobre aquellos que tengan los pecados confesados y abandonados. Nunca una persona, mis queridos hermanos, por favor, entiendan esto. Nunca a ninguna persona que no tenga pecados no confesados y no abandonados, no se le pone la justicia, el vestido de la justicia de Cristo Jesús. No se le pone. Y noten que aquí dice que ambos eran justos delante de Dios. Pero miren lo que siguen diciendo. Miren qué maravilla de descripción dan de estos dos grandes siervos de Dios. Andando irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ahora, si yo les hago una pregunta a ustedes, ¿qué ustedes entienden por irreprensible? ¿Qué ustedes entienden por irreprensible? ¿Qué es una persona reprensible? Miren, la palabra reprensible es aquella persona que usted reprende por algo mal que hizo. La palabra reprensible o reprender. Ahora, irreprensible significa una persona que usted no le puede coger ninguna falta. Es como que es una persona intachable. No hay nada que señalarle. Y noten que estos dos grandes siervos de Dios andaban irreprensibles en todo. Dice, no dice en algunos mandamientos, dice en todos los mandamientos y ordenanzas. No solamente mandamientos y ordenanzas del Señor. Sigue diciendo aquí el doctor Wagner, no nos hemos atrevido a creerlo. O sea, que no nos hemos atrevido a creer ¿qué? De que se puede vivir una vida sin pecado. Dice, no nos hemos atrevido a creerlo ni a predicarlo. Pero en ese caso no podemos predicar la ley de Dios plenamente. O sea, si usted no cree de que usted no puede vivir una vida sin pecado, entonces usted no puede predicar plenamente acerca de la ley de Dios. Y sigue diciendo, ¿por qué no? O sea, una pregunta que él hace, dice, porque no entendemos el poder de la justificación por la fe. Usted no puede predicar acerca de la ley de Dios, ni de la salvación, ni de la victoria sobre el pecado, porque entonces usted no ha creído completamente en el poder de la justificación por la fe. Y ese es el gran bache por el cual la iglesia desde 1888 no ha salido de ese bache, porque no creen en el poder de la justificación por la fe para que usted viva una vida sin pecado. No lo creen, pero tampoco lo predican. Lo que predican es lo opuesto.
Y si usted no cree en el poder de la justificación por la fe, si usted no cree en el verdadero mensaje que predicaron John C. Waggoner, porque, ojo, Dios envió una luz del cielo, el mensaje de la justificación por la fe en 1888 en el Congreso de Minneapolis. Pero Satanás también tiene un falso mensaje de la justificación por la fe. Verdadero mensaje de la justificación por la fe que predicaron John C. Waggoner: Cristo te limpia de pecado, te declara justo, perdona tus pecados y te da el poder para que tú vivas una vida sin pecado. Ese es el verdadero mensaje de la justificación por la fe que Dios envió. ¿Cuál es el falso mensaje de la justificación por la fe según Satanás? Cristo, tú te arrepientes, Cristo te perdona, Cristo te limpia de todo pecado, Cristo te reconcilia con Dios, pero después tú vas a seguir practicando el pecado, porque tú eres pecador. Y tú nunca vas a poder vencer esa tendencia que tú tienes a mentir, tú no la vas a poder vencer. Ese deseo lujurioso que tú tienes en ti, tú no lo vas a poder vencer. Ese problema que tú tienes, que eres un Don Juan, que tú no puedes ver una mujer y resistirte ante el encanto de una mujer, que tienes que llevarla a la cama y eso se llama fornicación, no lo vas a poder vencer. Vas a seguir deseando que por cada mujer que tú veas, así tú seas casado, soltero, como quiera que estés, la vas a querer llevar a la cama. No vas a respetar. Si eres casado, no vas a respetar a tu esposa. Y si eres soltero, vas a estar en fornicación, porque Dios sencillamente no cree que Dios tiene poder para ayudarte a vivir una vida de ¿qué? De célibe, hasta que Dios ponga en ti la mujer correcta para que tú entonces disfrutes de los placeres del matrimonio. Pero tampoco vas a creer de que Dios tiene el poder suficiente, que aún así, a pesar de que te casaste con la mujer que Dios puso en tu camino, no tienes la fe suficiente como para como para que Dios te ayude a no estar mirando a otra mujer ni codiciándola para llevarla a la cama. Ese es el mensaje satánico de la falsa justificación por la fe. Por eso es que en pocas palabras hoy predicadores te dicen: tranquilo, usted cree en Cristo, amén, usted es cristiano, usted se bautiza, pero tú vas a vivir pecando hasta el día en que Cristo venga. Hubo un hermano que le dio mucha gracia y él se contactó conmigo y él me llamó cuando, hablando de esto, él me decía: pastor, qué gracia me dio cuando usted en un tema, usted dijo de que nosotros vamos a seguir pecando hasta la venida de Cristo, y usted dijo, bueno, si usted tiene problema con el ron, que nosotros no debemos de tomar bebidas alcohólicas, no, usted va a seguir tomando ron hasta el día en que Cristo venga, que cuando Cristo venga te va a quitar el vaso de la mano de ron y te va a decir: hasta aquí dejaste de pecar, dejaste de tomar ron, dale que nos vamos para el cielo. Eso no funciona así. Cuando nosotros no creemos en el poder de la justificación por la fe, dice la mensajera del Señor, no se comprenderá el mensaje del tercer ángel. Porque el mensaje del tercer ángel, mis queridos hermanos, es el mensaje de la justificación por la fe. Y la hermana White dice en la Review and Herald del 27 de mayo de 1890, en la página 321, subtitulado Living Channel of Light, canales de luz viviente, ella dice: no se comprenderá el mensaje del tercer ángel aquellos que rehúsan caminar en su gloria. ¿Y cuál es la gloria del mensaje del tercer ángel? La justificación por la fe. Y si usted no acepta la justificación por la fe, usted no comprende el mensaje del tercer ángel. Y al no comprender el mensaje del tercer ángel, usted va a rehusar caminar en la gloria presentada. Y va a decir que la luz que ha de alumbrar la tierra con su gloria es una luz falsa. Esta frase, la luz que ha de alumbrar la tierra con su gloria, ¿a qué ella se está refiriendo? ¿A qué versículo le llega a usted a la mente? ¿Qué capítulo de Apocalipsis le llega a usted a la mente? ¿18 qué? 18:1, el ángel que desciende a la tierra y alumbra la tierra con su gloria, que eso nosotros lo entendemos como el derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía que Dios va a derramar sobre su pueblo para revivir a su pueblo y darle poder para terminar la misión. Si usted no comprende
el verdadero mensaje de la justificación por la fe, no va a comprender el mensaje del tercer ángel, va a rehusar caminar en su gloria, y por consiguiente al derramamiento del Espíritu Santo, cuando se esté derramando sobre el pueblo de Dios, usted va a decir de que eso es una luz falsa, el mensaje. Y los reavivamientos que se hagan, usted va a decir que esos son reavivamientos espurios, satánicos. La obra del Espíritu Santo en el tiempo final, antes del cierre de la gracia, sobre el pueblo de Dios, aquellos que rehusan y rechazan el mensaje, esos reavivamientos genuinos se los van a atribuir a Satanás. Los reavivamientos que el Espíritu Santo haga, van a decir, no, eso es satánico. Sigue diciendo, la obra que se hubiera podido realizar quedará pendiente debido a los que rechazan la verdad por su incredulidad. A vosotros, miren el consejo ahora de la hermana White, a vosotros que os oponéis a la luz, o sea, aquellos que se oponen a la luz del mensaje del tercer ángel, que es, aquellos que se oponen a la luz del mensaje del tercer ángel, que es la justificación por la fe, ella dice, os suplicamos que se aparten del pueblo de Dios. ¿Usted no cree en el mensaje de la justificación por la fe? Y apártese. Pero pastor, ¿por qué me voy a apartar? Porque si usted no cree en el mensaje de la justificación por la fe y no acepta ese mensaje, usted no va a ser salvo. Su salvación depende de aceptar y experimentar el mensaje de la justicia de Cristo. Por eso es que ella dice, os suplicamos que os apartéis del camino del pueblo de Dios. ¿Y sabe por qué ella lo suplica? Porque la justicia de Cristo en tu vida te ayuda a vivir en santidad delante de Dios. Pero si usted no está cubierto con esa justicia de Cristo Jesús, usted es cristiano de nombre porque se bautizó, pero en el fondo usted sigue siendo un diablo. Y como diablo va a llegar momentos en que a usted se le va a salir lo de diablo. Y cuando a usted se le salga lo de diablo, la gente van a decir, y esa no es cristiana. Esa no es la que va a la iglesia los sábados con el vestido largo y la Biblia debajo del brazo. ¿Y cómo es eso que está actuando ahora así, de esta manera? Porque el mensaje de la justicia de Cristo te ayuda a vivir en victoria, reflejando el carácter y el amor de Cristo Jesús. Vuelvo y repito, en Cristo Jesús había algo que señalarle a Él. ¿Había algún pecado, algún error, algo que señalarle a Él? ¿Por qué? Porque Cristo era santo. Porque Cristo confió en el poder del Padre y se sujetó al poder del Padre para vivir en esa victoria sobre el pecado. De la misma manera, Dios quiere que nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Eso lo dice el apóstol Pablo. Y es lo que espera Dios de mí y es lo que espera Dios de ti. Que nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. No que tú seas santo aquí en la iglesia y que después cuando salgas de la iglesia por la noche, tú estés en una discoteca dando cintura de arriba para abajo. Eso no se concibe en un cristiano. Porque ella dice, si usted no está cubierto con la justicia de Cristo Jesús, entonces usted va a seguir trayendo oprobio sobre el pueblo de Dios. Va a seguir trayendo descrédito sobre el mensaje del poder del Evangelio, que es para la salvación, no para bendición. Miren esta carta de Elena G. de White, escrita a John Norton Lomborough, Joseph Harvey Wagoner y a Ellis Joseph Wagoner y también a Alonso Trevier Jones. Carta 76 de abril de 1886 dice, si es así como reacciona cuando Dios envía el bien, o sea, hablando de la luz que Dios envía, la verdad, del mensaje de la justificación por la fe, ella dice, si es así como reacciona cuando Dios envía el bien, o sea, cuando Dios envía una verdad y el pueblo la rechaza y rechaza a los mensajeros, dice, puede estar seguro de que los reavivamientos serán escasos.
Cuando venga el Espíritu de Dios, se lo llamará como fanatismo, como en el día de Pentecostés. ¿Cómo se le llamará cuando venga el Espíritu Santo? Fanatismo. Y si se le llama fanatismo a los movimientos del Espíritu Santo, siendo usted cristiano, creyente en el Dios verdadero, usted está completamente perdido, porque su percepción espiritual no es capaz de discernir los verdaderos movimientos del Espíritu Santo. Y al usted no poder discernir los verdaderos movimientos del Espíritu Santo, y usted al verdadero movimiento del Espíritu Santo usted le llama fanatismo, entonces usted cometió el pecado imperdonable. ¿Y qué dijo Jesucristo? Toda blasfemia contra el Padre y contra el Hijo será perdonada. Más la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice, no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. No va a ser perdonada, hermanos. Y hoy en día, esta es la última diapositiva. Vean esta última diapositiva, miren. Hoy en día uno de los grandes problemas que los hermanos tienen para aceptar el mensaje de la justificación por la fe es que al final Alonso Jones y Joseph Waggoner, ellos apostataron. Por medio de ellos dos, Dios envió el preciosísimo mensaje de la justificación por la fe, pero al final terminaron apostatando por la presión y por toda la guerra que la iglesia, los dirigentes, hicieron contra ellos. Se cansaron, llegaron a un momento en que dijeron, no podemos más, y terminaron apostatando. Y hoy en día, a veces cuando a las personas usted le habla, hermanos, acerca de la justificación por la fe, no lo quieren creer porque dicen, no, si ellos apostataron. Sí, pero el hecho de que ellos hayan apostatado no significa que su mensaje no haya sido verdadero. Y miren lo que dice la hermana White, manuscrito liberado 16, página 107, ella dice, si los mensajeros, ella hablando de John C. Waggoner, refiriéndose a John C. Waggoner, tras haber permanecido valientemente por la verdad durante un tiempo, cayeran bajo la tentación y deshonraran a aquel que les había encomendado su obra, ella hace una pregunta y dice, ¿probaría eso que el mensaje no era verdadero? O sea, si John C. Waggoner fueran vencidos por el enemigo y cayeran en la tentación y apostataran, el hecho de haber apostatado significa de que su mensaje no era verdadero. Sí, su mensaje era verdadero, a pesar de que apostataron. Pero en un momento dado Dios lo usó para que dieran la verdad, transmitieran la verdad al pueblo de Dios. Y dice ella, ¿probaría eso que el mensaje no era verdadero? Y ella dice, no, como queriendo decir, el mensaje sí es verdadero, a pesar de que ellos hayan apostatado. Dice, pues la Biblia es precisa a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. El pecado por parte de los mensajeros, por parte de los mensajeros de Satanás, alegraría a Satanás. Y triunfarían quienes rechazaron el mensaje y los mensajeros. Pero eso en ningún exculparía a los responsables del rechazo del mensaje de Dios. A pesar de que ellos hayan apostatado, a pesar de que Satanás los venció, a pesar de que ellos terminaron fuera de la iglesia por la guerra que se le hizo a ellos, por el mensaje y la oposición feroz que se levantó contra ellos, la hermana White dice, eso no les da excusa a ustedes para no creer en el mensaje. Hay que creer en el mensaje porque el mensaje es verdadero, a pesar de que hayan apostatado. Dios los usó en su momento, cayeron en tentación. La palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Y cayeron. Yo no sé si John C. Waggoner se salvaron o se salvarán. Eso solamente lo sabe Dios. Quizás al final de sus días, antes de morirse, se arrepintieron y están sellados para la salvación. Pero el mensaje que Dios envió por ellos, hermanos, sigue vigente. Sigue presente. Y sin ese mensaje,
de la justificación por la fe, si nosotros no lo aceptamos, no vamos a poder recibir el sello de Dios. Miren cuán importante es aceptar el mensaje de la justicia de Cristo. No vamos a poder recibir el sello de Dios, no vamos a poder dar el fuerte pregón, no vamos a poder recibir el Espíritu Santo, ni mucho menos estaremos preparados para enfrentar las escenas terribles que han de venir sobre este mundo. Y hoy todo el día estamos espantados con lo que está sucediendo en el mundo. Cuando miramos Venezuela, cuando miramos Haití, cuando miramos lo que sucedió en Taiwán, cuando miramos la guerra entre Ucrania y Rusia, y China ahora que le quiere meter, que quiere pelear contra Taiwán, y todo lo que vemos en el mundo, y la creciente ola de asesinato de todo lo que está sucediendo en el mundo, el terremoto que hubo en Taiwán también. Y ayer o antier, creo que fue ayer, que se sintió un terremoto de 4.6 ayer en Nueva York. Yo me imagino cómo deben estar los neoyorquinos, cuando debajo de sus pies sintieron que como que la tierra tembló, y ellos temblaron y dijeron, ¿y esto qué cosa es? Oh, peligro. Un temblor ayer en Nueva York de 4.6 en la escala de Richter. Que quiera Dios y nunca pase nada. Pero ¿qué pasa? Si mañana domingo viene otro temblor en Nueva York y en vez de ser de 4.6 llega a 7, Nueva York completo se destruye. Nueva York completo se destruye, se va abajo, el desastre es grande. Y si hoy nosotros estamos conmocionados por todas las cosas que están sucediendo en este mundo, ¿qué será cuando la gracia se cierre y los 4 ángeles suelten los 4 vientos de la tierra? Pero es solamente el Espíritu Santo, nosotros cubiertos con la justicia de Cristo Jesús, es solamente por medio del Espíritu Santo que nosotros vamos a tener el poder de poder pasar por el tiempo del fin, aquellos que estén cubiertos con la justicia de Cristo Jesús. Si no, en el tiempo del fin, después que la gracia se cierre, estamos condenados completamente a muerte. Si no estamos cubiertos con la justicia de Cristo Jesús. Hermano, este mensaje es un mensaje tan importante que vuelvo y repito. Nuestra salvación depende de que usted y yo aceptemos y vivamos el mensaje de la justicia de Cristo. Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, nuestra esperanza. Cristo, el cual nos perdona. Cristo, el cual nos hace nuevos hombres creados según Dios para que vivamos en justicia y en santidad. Que el Señor te bendiga, mis queridos hermanos. Que el Señor te guarde y permita a Dios que nosotros, como hijos de Dios, podamos ser cristianos genuinos. Podamos ser cristianos verdaderos y no cristianos hipócritas y no cristianos de nombre. No, que seamos cristianos de corazón. Para que así podamos decir como el apóstol Pablo, como Pablo dijo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para la salvación. Y el versículo 17 podamos decir, mas el justo por su fe vivirá. Permite el Señor que nosotros, siendo justos, podamos vivir por nuestra fe en Cristo Jesús y ser victoriosos. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que el Señor les guarde. Vamos ahora puestos de pie a cantar el himno final.